Pues buenas tardes. Ante todo es un gran honor para mí estar aquí con ustedes y quiero agradecer a la doctora Pichardo por la invitación y a COSECATI por la invitación a este gran evento donde hay muchos maestros y muchos compañeros que respeto inmensamente. Hoy vamos a hablar un poquito de un tema que me gusta mucho y los residentes siempre me dicen, doctora, pero ¿por qué es tan importante cuando yo empiezo a hablar sobre esto? Y para mí es extremadamente importante la medida de la vaina del nervio óptico porque esto nos da un aproximado casi perfecto de la PIC cuando yo hablo de medicina, de monitoreo no invasivo, ¿de acuerdo? ¿Cómo pasa esto? Y bueno, importante saber que nosotros estamos viendo mucho el tema en los últimos años gracias a lo que hemos estado recibiendo de los estudios, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante para nosotros? ¿Por qué los intensivistas deberían de estar midiendo la vaina del nervio óptico? Pues, como ustedes ven en el 1806, desde ese año, Tenon describió que la vaina del nervio óptico y la esclera son una continuación de la dura madre. Y doctores, efectivamente el nervio es una continuación del sistema nervioso central, ¿ok? La vaina del nervio óptico está recubierto por un espacio subaracnoideo y ese espacio subaracnoideo está bañado del mismo líquido cefalorraquídeo que tenemos a nivel intratecal y a nivel intracraneal. Entonces, si recordamos la ley de Monro-Kelly, cuando yo tengo un aumento de la presión intracraneana, el líquido cefalorraquídeo se va a lo caudal. ¿Entienden? Entonces, si yo tengo aumento de la presión intracraneana, obviamente digo que el líquido va hacia lo caudal, entonces quiero decir que la parte flexible de la vaina del nervio óptico va a estar aumentada de tamaño. Y es ahí donde entra específicamente la ecografía ocular. Y es ahí específicamente donde yo voy a hablar de una medida no invasiva para medir la PIC, ¿ok? Eso es parte del neuromonitoreo, como estaba mencionando anteriormente la doctora Pupo, ¿ok? Entonces, bueno, saber, como les decía anteriormente, el líquido cefalorraquídeo va a circular hacia la parte anterior siempre, recordar la ley de Monro-Kelly, ¿ok? Y aquí nosotros estamos viendo en esta gráfica, a ver, no puedo hacer que esto funcione. Vamos a ver esto. Bien, en esta gráfica yo puedo ver cómo estamos haciendo ahí. No, ¿puedes ayudarme con este? Estamos viendo cómo podemos, es parte de la técnica. Sí, muchas gracias. Bien, ok, gracias. Bueno, aquí estamos viendo cómo es parte de la técnica para medir la vaina del nervio óptico y aquí es una foto en escala de grises y esto es la imagen que yo quiero que ustedes recuerden, ¿ok? Aquí en escala de grises nosotros estamos viendo cómo perfectamente vemos el globo ocular o lo que corresponde al humor vítreo. Es una imagen que está súper centrada, ¿de acuerdo? Y en la parte posterior yo puedo ver esta imagen hipoecoica que es la vaina del nervio óptico, ¿ok? Ya más adelante vamos a ver cómo vamos a medirla. Entonces, señores, saber que el líquido intraorbitario está sujeto a cambios, ¿ok? Los cambios que yo tengo en la vaina del nervio óptico son similares, obviamente, a los cambios que yo voy a tener a nivel intracraneal, ¿ok? En el 1964, Hayek fue el que hizo el primer experimento. Él agarró cadáveres, ¿ok? Y con estos cadáveres lo que hizo fue que inyectó una solución Ringer intratecal. Entonces él pudo ver que esa solución Ringer, cuando ya tenía suficiente solución administrada, iba a aumentar la presión intracraneal y que obviamente esa presión intracraneal se dirigía también a la vaina del nervio óptico. ¿Y qué hay del papiledema? Pues cuando nosotros tenemos un paciente en emergencia que nos llega con datos de hipertensión endocrinal, lo primero que pensamos es en papiledema. Pero ¿cuál es el problema del papiledema?
El papiledema obviamente va a ser una consecuencia tardía del aumento de la presión intracraneana, ¿ok? Yo voy a tener un paciente que va a tener un trauma craneoencefálico severo, que llegó a la emergencia hace 2 horas, pero ese paciente no necesariamente va a tener papiledema. Entonces yo puedo, obviamente, sabemos que el papiledema es por la compresión, el líquido cefalorraquídeo te va a comprimir el nervio óptico y como no hay adecuada circulación, con las horas va a venir el papiledema. Entonces aquí lo importante es que nosotros teniendo un sonógrafo en emergencia, recibimos el paciente y podemos hacer una medida de la vaina del nervio óptico que, como vamos a ver más adelante, ha sido una herramienta efectiva para los pacientes con trauma craneoencefálico que están en horas tempranas, ¿ok? Vamos a ver más adelante cómo nosotros sí pensamos por los estudios que podríamos estar midiendo una hipertensión en tiempo real, unos cambios en tiempo real, ¿no? Bueno, y aquí Helmgen fue el primero, ¿verdad?, que en el 1996 demostró con niños, ¿ok? Él tenía un grupo de niños que tenían múltiples enfermedades neurológicas, entre estos tumores, pacientes que tenían hidrocefalia obstructiva, y él demostró que estos niños, no importa si era aguda la presión intracraneana o una presión intracraneana crónica, nosotros podíamos ver que indefectiblemente en la mayoría de esos niños, si nosotros medíamos la vaina del nervio óptico de manera bilateral, nosotros íbamos a tener una vaina del nervio óptico ensanchada. Entonces, obviamente, después de Helmgen dieron paso a más estudio. Por ejemplo, Dubourg sí empezó a hacer ecografías de la vaina del nervio óptico en pacientes con trauma craneoencefálico específicamente y hemorragias intracraneales. Y aunque en ese momento no había un número específico de corte de, ok, si yo tengo una vaina del nervio mayor de 5.5, entonces yo puedo tener hipertensión endocraneana. Pero Dubourg sí dijo que cuando yo tenía un aumento de la vaina, ok, yo podía tener 51 veces mayor riesgo de hipertensión endocraneana en los pacientes con trauma agudo. ¿Qué pasaba en este momento? Bueno, pues a partir de Dubourg, nosotros empezamos a ver otros autores que fueron haciendo medidas de la vaina a otro tipo de pacientes neurológicos, pacientes con hemorragia subaracnoidea, pacientes que tenían eventos cerebrovasculares. Pero hasta este momento teníamos muchas controversias, ¿ok? Hasta ese momento se pensaba, pero ¿qué pasa con los pacientes? ¿Variará con la edad? ¿Variará con el peso? ¿Con la etnia? ¿Variará si yo tengo un niño adolescente o un bebé? Entonces, ya para ese tiempo teníamos un corte de 5.4. Se decía que cuando yo tenía una vaina por encima de 5.4, yo iba a tener una presión intracraneana casi indefectiblemente mayor de 20. Saber que es una técnica operador dependiente y que en ese momento no se confiaba mucho porque decíamos, bueno, todo lo que es sonografía es operador dependiente y sí sabemos que es así, pero vamos a ver más adelante qué pasa con la medición de la vaina. Aquí Amini fue el que hizo también, utilizó pacientes en los que necesitaban hacer PLs y él empezó a medir cuando los pacientes se sacaba líquido cefalorraquídeo haciendo una medida de la vaina antes y después. Entonces fue con Amini que llegamos al corte de 5.5, ¿ok? Fue después de Amini que estamos usando este corte y que en el 2012 ya veíamos que un corte de 5.5 tenía una sensibilidad y una especificidad de prácticamente 100%. Ok, ¿qué yo necesito para hacer una medida de la vaina del nervio? Pues solo un sonógrafo, ¿ok? Todos los sonógrafos traen agregado un transductor lineal, ¿ok? Yo necesito un transductor lineal de 7 a 10 MHz. Saber que tengo que poner una distancia de aproximadamente 3 a 4 centímetros. Tomemos 4 para que vayamos más seguros, ¿no? Y ya ahí vamos viendo. Y que voy a tener un modo bidimensional. Esta es la imagen que yo quiero que recuerden, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a buscar, que en escala de grises es esto, ¿ok?
centrarnos bien en la imagen. Acuérdense que en sonografía centrar la imagen nos da precisión. Entonces nosotros siempre queremos colocar el globo ocular en el centro de la imagen. Bien, entonces globo ocular, como les decía anteriormente, esta imagen hipoecogénica corresponde a la vaina del nervio óptico, que es lo que vamos a medir. Aquí podemos ver la imagen que quiero que recuerden. ¿Y el método cómo se hace eso? Pues el paciente en general va a estar en una posición supina. Podemos tener al paciente de 20 a 30 grados. El paciente debe tener los ojos cerrados, ¿ok? Acuérdense que el gel puede irritar un poquito la esclera. Bien, entonces, básicamente, y esto es muy importante, nosotros vamos a apoyar el transductor sobre el gel. Fíjense la cantidad inmensa de gel que tenemos aquí. Eso no es un poquito de gel para apoyar al globo ocular, ¿ok? De hecho, nosotros más adelante en la técnica yo les voy a decir, pero básicamente el transductor, si ustedes ven aquí, está apoyado en el gel, no presiona el globo ocular, ¿de acuerdo? Y siempre tener pendiente que nosotros vamos a ir con la sonda de temporal a nasal. ¿Ok? O sea, vamos a tener el transductor, la cuerda del transductor, y la cuerda siempre la vamos a llevar hacia el otro lado, ¿ok? Siempre señalando hacia el nasal. Esta es una imagen de un paciente a la que se estaba haciendo un Doppler transcranial. Una medida de la vaina. Antes se pensaba que teníamos que hacer ambas medidas. Antes se decía, para más precisión y sensibilidad tenemos que hacer una medida en un paciente obviamente bilateral, eso continúa siendo, y había que hacerse una medida horizontal y otra vertical. Podrían hacerlo, pero ya sabemos que con una medida solamente horizontal es suficiente. Una medida horizontal en cada ojo, ¿ok? Esta es la posición, el paciente está prácticamente a 30 grados, ¿ok? Esta es la posición del transductor, justamente bien centrado sobre el globo ocular. ¿Ok? Tenemos que ir variando, enfocando la imagen que queremos ver, la imagen que tenemos que recordar. Y acuérdense que para buscar la vaina del nervio óptico, para centrarla, lo que tenemos que hacer es dirigir nuestro transductor hacia nasal con movimientos sencillos. Estos son los transductores que nosotros utilizamos para hacer la medida de la vaina, un transductor lineal y un transductor sectorial. ¿Ok? Y esta es la vista normal, como les decía anteriormente, centrar la imagen, ¿ok? Nosotros vamos a centrar esta imagen y una vez que podamos observar el globo ocular en medio del monitor y la vaina del nervio bien abierta, más adelante vamos a ver cómo no queremos medir la vaina. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a medir desde el disco óptico, 3 milímetros con el caliper, y cuando tengamos 3 milímetros, aquí es donde vamos a medir la vaina. Ese es el número mágico. ¿Por qué? Porque esta es el área más elástica de la vaina del nervio y a donde se va a acumular la mayor parte del líquido cefalorraquídeo cuando yo tengo aumento de la presión endocraniana. ¿Ok? Entonces, una parte, importante es que nosotros habíamos visto que la distensibilidad máxima era de 7.5 a 8, lo que en este momento no nos interesa porque sabemos que si está por encima de 5.5, ese paciente tiene una gran posibilidad de tener una PIC mayor de 20 y que si está mayor de 6.5, ese paciente indefectiblemente tiene una PIC mayor de 25. ¿Ok? Aquí es lo que les decía anteriormente. Aquí vamos a medir en el área retrovulvar, ¿ok? Tenemos una imagen bien abierta, bien centrada, como ustedes ven. Vamos a medir desde aquí, la parte posterior, 3 milímetros, ahí fijamos el caliper y posteriormente hacemos una medida transversal. Este es nuestro número mágico, ¿ok? Y acuérdense que lo tenemos que hacer en ambos ojos, ¿ok? Entonces, un poquito de saber la calidad. Es importante cuando yo hago una sonografía saber la calidad y la calidad es parte de lo que les venía mencionando anteriormente, ¿ok?
visualizar de manera perfecta cómo desde el globo ocular está entrando mi nervio óptico, centrar la imagen, que el nervio esté bien abierto, que la vaina esté bien abierta, que esté bien alineada. Nosotros no queremos esto. Esto es una imagen centrada, pero si ustedes se fijan, yo tengo aquí mucho artefacto. ¿Ok? Yo no puedo saber si yo tengo la vaina en el nervio óptico que me llega hasta aquí o que no, que es hasta aquí. ¿Ok? Yo solamente puedo medir aquí la parte posterior, aquí yo tengo el disco, yo sé que voy a medir aquí 3 milímetros, pero ¿hacia dónde voy a medir? Entonces, obviamente, esto no me da precisión, ¿ok? Eso tiene mucho artefacto. Esta es la imagen que yo quiero que ustedes tengan, ¿ok? Bien abierto, ¿ok? Y para abrir hay que hacer los movimientos hacia nasal, ¿ok? Bien, esto es un estudio. Aquí, bueno, es lo que hablaba parte la doctora Pupo. Okay. Nosotros ya con este estudio que publicaron en el 2017, que ya lo veníamos haciendo desde antes, pero esto fue como recordarnos que efectivamente cuando nosotros hablamos de neuromonitoreo y de medir una PIC no invasiva, obviamente siempre nos vamos a referir a la medida de la vaina y a la realización del Doppler transcraneal. ¿Es factible hacer esto? Pues por supuesto que sí. Nosotros tenemos hospitales en nuestro país que no tienen tomógrafos, pero sí aparece un sonógrafo. Y yo no necesito grandes programas para hacer la medida de la vaina. Con el cardíaco yo perfectamente la puedo medir. ¿Entienden? Y el cardíaco es un programa que ya lo trae el sonógrafo, entonces yo no necesito grandes cosas. Esto es un estudio que lo puede realizar cualquiera, ¿ok? El doctor que está en emergencia, el médico general que acaba de entrar puede entrenarse para realizar la medida de la vaina del nervio óptico, ¿de acuerdo? Es factible, se hace en condiciones difíciles, es un estudio que podemos hacerlo en 2 minutos mientras el paciente está llegando a la emergencia. No necesitamos trasladar al paciente. La calidad generalmente es aceptable, la variabilidad es limitada. Esto es importante porque sí se demostró que la medida de variación entre operador era apenas de 0.2 a 0.3 milímetros, lo que es muy poco. Eso nosotros lo vimos en el entrenamiento cuando hacíamos las medidas de las vainas. O sea, habían 15 personas que medían la misma vaina del nervio y apenas era muy poca la diferencia. Entonces, eso es importante cuando hablamos de sonografía. ¿Tiene límites? Pues sí, por supuesto que tiene límites, todo tiene límites, ¿no? ¿Cuáles son los límites de aquí? Bueno, obviamente una ecografía no me va a medir, no me va a permitir que yo esté viendo lo que pasa con la PIC como si yo tuviera un paciente con una PIC. Si yo tengo el paciente con una PIC, obviamente yo voy a ver cada segundo cómo se mantiene la PIC del paciente, qué cambios hace. Pero sin embargo, a defensa de esto, yo cuando estaba haciendo el entrenamiento de neurocrítico, nosotros teníamos paciente con alto PIC, nosotros medicábamos al paciente y posteriormente a eso nosotros medíamos la vaina y ya estábamos tranquilos porque la vaina había disminuido. Entonces, señores, esto es un estudio que de verdad les invito a que lo empiecen a utilizar. Les invito a los residentes de los hospitales que lo empiecen a utilizar. A veces nosotros no tenemos el tomógrafo disponible, entonces medir la vaina del nervio te puede decir, ok, yo tengo una medida de la vaina en ambos ojos de 4.5, vamos a despertarlo, en vez de decir, ok, yo voy a despertar al paciente y no le pude hacer la toma, pero lo voy a despertar. Entonces sí le invito que lo empiecen a utilizar. Obviamente yo no puedo hacer este estudio en pacientes que tienen glaucoma, que tienen traumas oculares, que tienen opacidad del lente. Saber que realmente en los adultos la medida de la vaina no varía ni con el peso, ¿okay? Ni con la etnia, no varía con la edad, sí varía con la edad, pero en los niños. Menos de un año el corte es de 4.0 y de un año, mayor de un año hasta 10 es 4.5. Bien, aquí en el 2018 los chinos, ¿ok? Esto sí fue una cosa que marcó mucha diferencia, esto sí fue una cosa importante para la medida de la vaina del nervio.
Fíjense que un grupo en un departamento de neurología y neurocirugía en una universidad de China tomaron 84 pacientes del departamento de neurología. Esos 84 pacientes, como el caso de Amini, esos 84 pacientes por alguna razón necesitaban hacer una PL. Entonces, lo que hicieron los chinos fue que ellos hicieron una medida de la vaina 5 minutos antes. Se le tomó la PL, que apenas fue 4 cc a cada paciente. Y ellos, cuando hacían la PL, hacían la medida del líquido cefalorraquídeo, la presión, ¿ok? Para también clasificar cuánto de esos pacientes que iban a hacerse la PL tenían aumento de la presión intracraneana. Resultó que de los 84 pacientes, 18 pacientes tenían hipertensión endocraniana, ¿ok? Y 66 pacientes no lo tenían. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que nosotros pensamos que la medida de la vaina es algo que va a pasar como por ejemplo el papiledema. Ok, tuvo un accidente, ya yo puedo medir la vaina. Pues no, resulta que los chinos hicieron este estudio, hicieron 5 minutos la vaina, la PL, y 3 a 5 minutos después volvieron a hacer la vaina. Y miren aquí lo que resultó. Pacientes que tenían una medida de la vaina de 4.02 a 5.06, que ya aquí teníamos datos de hipertensión endocraniana, después de la PL, apenas 4 cc, empezaron a bajar esos valores a 3.8 y 5.01, 3 minutos después. Por lo que esto marcó un importante cambio para lo de la vaina, porque sí podemos medir un aumento de la presión intracraniana prácticamente en tiempo real. Bien, en cuanto a la seguridad, pues la Sociedad Británica de Ultrasonido sí tiene algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Acuérdense que esto es ultrasonido, y el ultrasonido, cuando nosotros lo hacemos por mucho tiempo, obviamente va a calentar el tejido. Entonces, el índice térmico es algo del que tenemos que cuidarnos, pero resulta que la vaina del nervio óptico se mide en menos de 3 minutos, o sea que eso es muy difícil que pase. Y obviamente el índice mecánico, eso sí, bueno, se me pasó mencionarlo en la diapo anterior. Fíjense, nosotros agarramos el transductor con 2 dedos, ya después vamos a esperar que para el próximo congreso podamos tener una practiquita sobre medir la vaina, pero agarramos el transductor con 2 dedos, ¿ok? O con 3 dedos, pero estos 2 dedos son de soporte, ¿ok? Nosotros vamos a apoyar estos dedos, depende de la posición donde ustedes estén, en la frente del paciente, ¿ok? O en la parte temporal del paciente, ¿ok? ¿Por qué? Porque la presión no se puede hacer en el globo ocular. Si hacemos la presión en el globo ocular, tenemos riesgo de que se luxe el cristalino. Entonces, para cuidarnos de eso, acuérdense que la presión está en estos 2 dedos y nosotros el transductor prácticamente lo vamos a apoyar de lo que es el lubricante, ¿no? Innovaciones recientes. ¿Hay cosas nuevas con la vaina del nervio? Pues yo diría que para nosotros la vaina del nervio haciéndola con sonografía ya es nueva, porque no la estamos usando lo que deberíamos de utilizarla, ¿ok? Por eso les digo, hay que intentarlo. Tenemos sonógrafos en todos los centros, el sonografista está de servicio, tenemos un paciente que tiene aumento de la presión intracraneana, podemos tener un paciente con hemorragia subaracnoidea. Empiece a practicarlo, empiece a hacerlo, empiece a probarlo. Haga la vaina del nervio óptico y póngale manitol al paciente y 5 minutos después vaya y hágale la vaina. Vamos a ver, quizás se sorprenda y se entusiasme, ¿ok? Esto es algo que utilizamos, como decía la doctora Pupo, esto no es solamente por hacerlo y por decir en la entrega de guardia, doctora, tenía 5.6 de vaina del nervio óptico. No, esto nos sirve como tratamiento para el paciente, ¿ok? Entonces, es algo muy sencillo, muy barato, lo hacemos al lado de la cama del paciente, tenemos que empezar a entusiasmarnos a hacerlo, ¿ok? Bueno, entonces yo diría que hacer la vaina del nervio es algo novedoso para nosotros, pero ciertamente hay muchos estudios que están tratando de comparar la vaina del nervio, el diámetro y el diámetro transversal del globo ocular. Eso está dejando buenos bueno, todavía no tenemos ningún estudio publicado, pero lo que venimos viendo es muy prometedor para mejorar muchísimo más la precisión.
Las mediciones en 3D, que en teoría estamos haciendo, ustedes saben, en 2D, pero en 3D en teoría van a mejorar la precisión. Y ahora tenemos unos dispositivos que lo ponemos sobre el globo ocular, que en teoría van a hablarnos mucho más rápido sobre la vaina del nervio, pero los invito a usar nuestro simple sonógrafo. ¿De acuerdo? ¿Qué yo quiero que se lleven a casa? Pues que recuerden que cuando nosotros tenemos a un chico de 20 años que tiene un trauma craneoencefálico, que a veces vemos una tomografía que no tiene todavía mucho edema, ¿verdad? En la tomografía, pero no quiere decir que no tenga aumento en la presión intracraneana, ¿ok? Cuando nosotros tenemos patologías intracraneanas, el tiempo vale mucho, ¿ok? Vale impresionantemente. Entonces, saber que la distensión de la vaina del nervio se refleja, la distribución, es lo que se refleja en la distribución del flujo del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Recordar ley de Monroe-Kelly, el líquido se va a caudal. ¿Ok? Entonces, bueno, como les decía anteriormente, esto no requiere habilidades especiales. Ustedes el lunes pueden llegar a su centro, pedir el sonógrafo y empezar a practicar. ¿Bien? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no sé si las preguntas van a ser después.